¿Listos? Cerramos esta puerta, por favor. ¿Listos? Bueno, en las sesiones pasadas habíamos visto entonces que en la naturaleza observamos gran diversidad de organismos, ¿cierto? Y que había cierta organización, que había cierta jerarquía dada por... ¿Se acuerdan? ¿Qué nos daba la jerarquía o cómo podíamos organizarnos jerárquicamente los organismos o las estructuras? ¿De dónde a dónde vamos en esa escalera organizacional? Desde las moléculas sencillas, ¿cierto? Pasando por las moléculas, después a las macromoléculas, después, ¿qué más? Después, interacciones. Después veíamos que se formaban membranas u organelos y posteriormente todo ese conjunto nos permitía organizar las células, ¿cierto? Y que para que se diera eso teníamos que tener presente cierto tipo de interacciones o enlaces. ¿Recuerdan rápidamente cuáles eran los enlaces? ¿Qué más? Covalente polar, covalente no polar y covalente coordinado, y las interacciones o enlaces más débiles que vimos cuáles fueron. Los enlaces puentes de hidrógeno o puentes de hidrógeno. Muy bien. Ahora, los seres vivos organizados de esta forma, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, necesitan de alguna forma obtener energía, ¿cierto? Para que funcionen. Vamos a ver esta animación que vemos ahí. ¿Qué vemos? ¿Qué ven? Cerramos esa cortina, por favor. No cierra. ¿Qué ven? ¿Qué ven? Una célula. ¿Qué más? Una célula con prolongaciones. Una célula con prolongaciones. ¿Quién más? ¿Qué más ven? Elasticidad. ¿La célula está viva o está muerta? ¿Ustedes qué creen? Está viva, ¿cierto? ¿Y por qué se dan cuenta que está viva? Por el movimiento, ¿cierto? Veamos ahora estas imágenes y vayan pensando qué tratará de decir esta animación. ¿Qué ven? El ciclo de la vida. ¿Qué más? Supervivencia. La forma de obtener energía. Forma de obtener energía como Alimentándose de otros animales. alimentándose de otro animal, ¿cierto? Entonces vemos que hay vida y muerte. ¿Sí? En la vida vemos movimiento y vemos consecución más de alimento o de energía, porque en últimas eso es lo que estamos haciendo al alimentarnos, ¿cierto? Conseguir energía. ¿Y cómo vieron que la consiguen? Alimentándose de otros ser vivos, ¿cierto? Hay otras formas de hacer energía o de conseguir energía, vamos a ver. Y eso sucede independientemente, o sea, cada organismo, cada animal está con todos a la vez, está solo. ¿Cómo están? Sí. ¿Cómo? En comunidad, ¿cierto? O sea, los leones están en una manada, están en una región, las jirafas están también en su región, comparten algunas cosas, y esto es como para ver que estamos organizados en algo que denominamos sistemas, ¿cierto? Entonces, particularmente, refiriéndonos a los leones, están en un hábitat, en un sistema para ellos, y hay unos alrededores a ese sistema, ¿cierto? Ustedes definieron en su guía qué era un sistema y qué era el universo y los alrededores.
más, perdón, más duro para... Sí, qué pena. También toda la está incluido en una región definida del espacio. El conjunto del sistema y su entorno, o sea, lo que nos rodea, configura el universo. Esto permite que los organismos vivos funcionen acorde con la segunda ley de la termodinámica. ¿Y qué dice la segunda ley? No, porque leemos esa definición y si no sabemos cuál es la segunda ley, nos quedamos... Bueno, y volvámonos ahora al universo y al sistema en los alrededores. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de unidades o elementos que conforman, que tienen unas funciones específicas, pues trabajan en conjunto para hacer de eso un sistema. ¿Están de acuerdo o tienen otra idea? Yo entendí que era como un lugar de estudio, o sea, un lugar de estudio, eso era un sistema. Un lugar de estudio. Pues, o sea, no con el que intercambia energía del sistema. De los entornos con el que intercambia energía. Entonces, el universo o el sistema y los alrededores definen lo que es el universo, ¿sí? Y el sistema lo definimos nosotros, ¿sí? En el caso de la célula, ese puede ser un sistema a estudiar. Pero si vamos más adentro, un organelo de esa célula puede ser nuestro sistema. Y los alrededores, pues es lo que, como su nombre lo dice, está alrededor del sistema. ¿Y cuál será el universo? Pues podemos decir que es la célula, podemos decir que es el órgano o podemos ir más afuera. Nuestro sistema puede ser un vaso de reacción donde ocurre una reacción química. ¿Sí? El sistema, nosotros lo definimos. Ese es mi sistema de estudio, como decía su compañera, o de observación. Y están ocurriendo procesos, están ocurriendo reacciones y son las que yo estoy estudiando. Y puede ser desde el nivel más pequeñito, microscópico, a un nivel macroscópico. El sistema puede ser ese par de vacas y los alrededores. ¿Qué puedo estudiar yo? Alguna característica de ese sistema que estoy estudiando y cómo lo afecta a su alrededor. Podemos definir también el sistema en cuanto a cómo caracterizamos un sistema. Digo, bueno, pues es la vaca, o es la célula, o es mi reacción química, pero ¿qué lo define? ¿Qué lo define? ¿Cómo puedo definir yo un sistema? ¿Y qué clases de sistema hay? Alguien decía, los alrededores son los con los que intercambia energía. Pero todos los sistemas intercambian energía con los alrededores. Ah, bueno. Entonces, ¿cuántos sistemas se encontraron? ¿Tú? el aislado, el cerrado y el abierto. ¿Cuál es un sistema aislado? Y que no hace ningún tipo de intercambio con el entorno. Ni de energía ni de materia. Por ejemplo, se nos quedó el ejemplo. Este es un aislado. ¿Cuál es el otro? Abierto y cerrado. ¿Y el abierto cuál es? Intercambia energía pero no materia. Intercambia energía. El abierto intercambia energía y materia. Y cerrado intercambia energía pero no materia. Ejemplos. Nosotros, Los seres humanos, los seres vivos, ¿sí? Intercambiamos energía y materia, ¿cierto? Somos sistemas abiertos. ¿Y un sistema cerrado? ¿Un sistema aislado? Bueno, tarea para la próxima clase. El aislado sería como un aislado. ¿Qué se les ocurre? El aislado intercambia materia. Sí, no intercambia nada. Bueno, les queda tarea un ejemplo de un sistema aislado y de uno cerrado. El cerrado, por ejemplo, puede ser que las plantas producen la energía, después llega, digamos, la vaca y se come esa energía a la planta, después llega un predador, se come la vaca. ¿Y cuál es el sistema? Ahí hay intercambio de energía y de materia. El cerrado tal vez podría ser un virus, ¿Por qué? porque el virus tiene intercambio de energía pero materia no. Entonces, ¿qué sería eso? ¿El virus qué hace cuando infecta la célula? Pone el DNA adentro, ¿cierto? O el RNA. Eso es materia.
Entonces, hay que buscar unos ejemplos precisos de esos dos sistemas. Claro, el más fácil es el abierto. Nosotros somos un ejemplo vivo de un sistema abierto de intercambio de materia y energía. Y les preguntaba que cómo se puede definir un sistema. Es decir, ¿qué me dice a mí dónde está ubicado, cuáles son las características? Hay dos propiedades que definen el sistema. Lo uno son las variables de estado, que son lo que podemos medir. Nosotros medimos presión, temperatura y volumen, ¿cierto? Presión, temperatura y volumen. Tenemos dos estados, en este caso A y B, cada uno con sus condiciones, una presión, un volumen y una temperatura. Y vamos a ir al estado B, donde podemos cambiar las tres características, las tres variables, solo uno o dos, pero es un estado diferente porque algo ha cambiado. Lo que nos interesa a nosotros tener en cuenta de estas variables de estado es que no importa la ruta por la que vayamos, podemos llegar a diferentes variables de estado. Y entonces hay dos variables de proceso que son calor y trabajo. Aplicando trabajo o aplicando calor o sacando calor o trabajo de uno de los estados, podemos llegar a otro. Si no importa la ruta que sigamos. Supongamos que un estado aquí es la ciudad de Bogotá, que es alta, y este aquí abajo es Bucaramanga, que está más bajita. Son características diferentes y podemos llegar por diferentes rutas, ¿cierto? Pues nos podemos venir por la carretera del Magdalena Medio, nos podemos venir por Tunja o por Zipaquirá y llegamos a este estado. Al final, el estado final siempre va a tener las mismas características de altura, de clima, etcétera. ¿Sí? Va a ser diferente al estado inicial y no me interesa cómo llego a ese segundo estado. Lo importante es que esto me define un estado, la presión, la velocidad, la temperatura, hablando de estados químicos, la presión, la velocidad y la temperatura del siguiente estado va a ser diferente a y estas variables de proceso son las que hacen que yo pueda llegar de un estado a otro. No importa si yo gasto más o menos energía, al final voy a estar en otro estado. ¿Sí entienden la idea de la diferencia entre las dos variables? Las unas son las variables del estado y las otras son del proceso. Las variables de proceso me permiten cambiar las variables de estado. Sí, para poder llegar del punto A al punto B, yo necesito hacer algún trabajo, aplicar algún calor, alguna energía, o que el sistema libere o haga trabajo y así puedo cambiar de estado. ¿Sí es claro o no es claro? Seguro es que los veo como... ¿Seguro? Bueno, variables de estado me definen cada estado. Variables de proceso me permiten cambiar las variables de estado, ¿cierto? Y así como la célula, nosotros, las máquinas, pueden hacer diferentes tipos de trabajo o utilizamos diferentes tipos de energía. ¿Ustedes qué, de lo que leyeron y de lo que recuerdan, qué tipo de energía ven que está haciendo este señor o vemos en esta diapositiva? Cinética y potencial, ¿cierto? ¿Por qué cinética? ¿Dónde vemos la energía cinética? Cuando la piedra está rodando, ¿cierto? ¿Cuál es la energía potencial? Arriba, ¿cierto? Aquí esta piedra tiene una energía potencial, aquí se está liberando o se está utilizando energía cinética. Pero ¿cómo hace la piedra para llegar de este punto aquí? El trabajo que está haciendo el Señor, ¿cierto? De subir la piedra. O sea, yo puedo aplicar un trabajo para obtener un tipo de energía que a la vez puede ser convertido en otro. ¿Y el Señor de dónde sacó la energía para hacer ese trabajo? ¿De dónde?
de sus alimentos, ¿cierto? De la energía potencial que también tienen sus músculos, aplicando energía cinética. ¿Y será que toda la energía que el Señor pone para empujar la piedra, se convierte en el trabajo que Él necesita para llegar hasta arriba? Toda la energía que Él aplique la va a convertir en el trabajo. ¿Por qué no? El Señor suba, ¿cierto? El Señor suba haciendo ese trabajo. ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué pasa con la piedra y la superficie? Tiene que romper esa fricción, ¿cierto? Para que pueda subir hasta arriba la piedra. Entonces, toda la fuerza que Él está haciendo para empujar la piedra no es utilizada para que la piedra llegue arriba. Mucha de esa energía se pierde. Y toda la energía que está involucrada en ese proceso, toda la energía total de un sistema, en ese caso el sistema puede ser, lo podemos ver como el Señor que está interactuando con la roca para subirla, o el Señor con la roca, como lo queramos ver. Pero toda la energía involucrada, que es la energía total, pues tiene diferentes componentes, tiene varios componentes, como la energía de masa, la energía cinética, la energía potencial y la energía interna. Y la energía interna no es otra cosa que lo que estábamos viendo en las charlas anteriores acerca de las interacciones, ¿cierto? Es la energía que se necesita para que las moléculas estén unidas formando biomoléculas, o los átomos estén unidos para formar moléculas. Entonces, en un sistema la energía total tiene diferentes componentes. Y medimos la energía al final con estas definiciones de fuerza o de trabajo, la medimos al final como una variación entre el trabajo que se hace y el calor que se libera, o los componentes de esa energía son el trabajo y el calor, ¿cierto? Eso es la forma en cómo podemos medir qué tanta energía tiene un sistema, en cuánto trabajo puede hacer o en cuánta energía o cuánto calor puede liberar. Y como les mencionaba, uno puede tener diferentes clases de energía de trabajo. ¿Ustedes cuáles observan aquí? Esta energía calórica que está haciendo, y al calentar el agua, ¿qué pasa con el agua? ¿Aumentó qué? La energía cinética, ¿cierto? Y vamos a ver también que sí, va a aumentar la entropía, pero más adelante. Entonces, con esta energía calórica, ¿y cómo se hace esa energía calórica? ¿Qué estamos haciendo para producir ese calor? ¿Ah? No, ¿qué estamos haciendo para producir este calor aquí? ¿Qué pasa? ¿Ah? No, eso es el efecto de aplicar este calor. ¿De dónde sale este calor? ¿De dónde sale? ¿Ah? ¿Cuáles interacciones? ¿El oxígeno con quién? ¿Con cuál componente? Aquí estamos quemando carbono. ¿Esto qué es? Miren, un gas, ¿cierto? Estamos haciendo combustión para obtener energía calórica. ¿Qué estamos quemando? Propano, ¿cierto? Por ejemplo. Y para que se dé esa reacción química que genera calor, ¿qué necesitamos? Propano y oxígeno, ¿cierto? Y habrá unos productos de esa combustión. ¿Pero qué me están generando? Tremenda energía calórica para subirle la temperatura al agua y llevarla a ebullición, probablemente, ¿cierto? O sea, no es que yo ya puse el mechero y ya se generó el calor. Si, bueno, yo también lo puedo sacar con un reverbero o con una hornilla eléctrica. Entonces, ¿de dónde sale la energía? Si es eléctrica, ¿de dónde sacamos la energía? Del enchufe, sí. ¿De dónde viene la energía eléctrica? No, la energía eléctrica, no cómo se hace, sino de dónde la obtenemos, la energía eléctrica.
¿De dónde tenemos energía eléctrica? Hidroeléctrica, ¿qué más? Sí, o sea, nosotros, eso es cierto, la energía eléctrica es el movimiento de electrones, pero nosotros no le pagamos a la empresa de energía eléctrica para que nos muevan los electrones, ¿cierto? Sino para que nos produzca energía eléctrica en una termoeléctrica, ¿cierto? O en una hidroeléctrica, ¿cierto? Generan a partir de movimientos o de combustión. Bueno, y en otros países energía nuclear se obtiene energía eléctrica. Hay que hacer un trabajo muy grande para poder obtener energía eléctrica, para poder prender nuestras cosas y poder calentar el agua. Y aquí vemos, miren esto, movimiento. Dice aquí, ¿qué estamos haciendo? Con una paleta también agitando el agua, ¿cierto? Y aquí, con este reverbero, estamos calentando el agua. Tres formas de poner en movimiento el agua. Aquí lo podemos llevar en ebullición. Aquí probablemente tendría que moverse a una velocidad muy alta para que se genere un movimiento muy grande como para llevar la ebullición. Es difícil. Mientras que aquí con la energía eléctrica, si se calienta lo suficientemente esa resistencia, podemos generar también la ebullición del agua, que es lo que hacemos con los reverberos. Entonces, des en cuenta, aplicación de movimiento a ese vaso que tiene agua, aumenta la energía cinética, en algunos casos puede llevar la ebullición, en otros no, pero para que eso se produzca hay que hacer mucho trabajo, ¿sí? Eso no es gratis, hay que hacer una inversión en trabajo para que se produzca todos esos tipos de energía, ¿sí? No sé si han visto unos móviles de unos paticos que meten el pico al vaso y hacen eso. Eso es una representación más o menos de eso. ¿Hasta cuándo se moverá ese móvil? ¿Cuál energía? ¿Y por qué se le acabaría la energía? Hagan de cuenta, eso es una construcción sellada que tiene adentro alcohol o éter o acetona y se para y empieza a hacer esto. Empieza a hacer eso. Eso puede estar aquí sobre esta mesa. ¿Ustedes creen que eso se queda así por siempre? ¿Quién dice que no? ¿Por qué? No hay equivalencia en las energías. ¿Cómo cuáles? La fricción con el aire, ¿cierto? ¿Eso sería un ejemplo de sistema cerrado? Eso sería un ejemplo de sistema cerrado. Miremos, ¿qué está haciendo el sistema? Se está moviendo, ¿cierto? Se está moviendo, pero está rozando con la mesa. Y la fricción produce un aumento de la temperatura, ¿cierto? Entonces ahí está intercambiando energía. ¿Está intercambiando masa? No, ¿no es cierto? Es un ejemplo de un sistema cerrado, ¿cierto? Hay un intercambio de masa, ¿cierto? Y suponemos que no hay desgaste del material ni de la mesa, solo hay una fricción que genera calor, ¿listo? Entonces, como decía su compañero, va a llegar un momento que la fricción con el aire hace que se pare ese artilugio. Y lo mismo pasará hasta cuando jugará ese gato, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Lo mismo que el artilugio hasta cuando se acabe la energía. ¿Y cómo se le acaba la energía? ¿O de dónde la obtuvo, cierto? Se va a cansar, le va a dar hambre, se va a dormir, ¿cierto? Entonces es una analogía del otro artilugio donde llega un momento en que ya no hay más energía o la interacción con el medio ambiente hace que la energía potencial que tenía se pierda y va a frenarse. Eso es lo que nos lleva a la primera ley de la termodinámica. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? Que la energía no se crea ni se destruye, se transforma, ¿cierto? Esa definición que encuentra uno de primerazo cuando busca o cuando lee, es una definición sencilla de lo que en verdad se planteó inicialmente, y es que el calor añadido a un sistema es igual a la variación de la energía interna del mismo más el trabajo realizado por el sistema. Esta es una definición.
El calor de un sistema es igual a la variación de la energía más el trabajo realizado. Y esta es la variación, el diferencial. ¿Sí? Pero todo eso se traduce en que la energía no se crea, sino se destruye, sino que se transforma. ¿Cierto? Eso, así no parezca a primera vista, se traduce en el enunciado que ustedes dicen. El calor añadido a un sistema es igual a la variación de energía interna del mismo más el trabajo realizado por el mismo. Es decir, la energía no se destruye, se transforma, ¿cierto? Ustedes vieron la piedra, la energía potencial no se transforma totalmente en energía cinética, algo se pierde en el roce, ¿cierto? Se libera calor, pero al final, si uno suma la energía potencial, la energía cinética que se generó, más el calor que se produjo, vamos a tener la energía potencial inicial. Hay transformación de energía, no hay pérdida. Eso es lo que traduce la anterior definición. Y está bien entender eso. De esta forma un poco más sencilla. Si tenemos 100 unidades de energía química concentrada en ese bote de gasolina, cuando empecemos a andar en un automóvil, ¿será que toda la energía química que está concentrada se va a utilizar para el movimiento del vehículo? No, ¿no es cierto? Mucha energía, y ustedes lo han visto cuando tocan un carro que está prendido, se libera en forma de el 75%, ¿sí? El 25% es el que hace el trabajo del movimiento de ese automóvil. Salió un estudio la semana pasada acerca de por qué Usain Bolt, este señor que bate el récord de los 100 metros planos, es tan rápido. Contrario a lo que se creía, es poco aerodinámico por la altura, el peso, etc. Y el cálculo que hacían es que del esfuerzo que hace él, el 75-80% se va en contrarrestar la fricción del aire. Si corriera a favor del viento, probablemente el récord sería mucho más grande. Entonces pero todo lo que corre en ese momento, el 80% se desperdició, venciendo la fricción del aire, ¿cierto? Y con la fricción del piso. Entonces, esto es lo que él decía, todo el trabajo que el Señor hace, parte se pierde por la fricción, por la liberación de calor. Parte de esta energía potencial que está aquí no se convierte todo en energía cinética, también se pierde por la fricción. Al final va a ser la misma. Y por definición, los trabajos que realice el sistema van a ser de signo negativo y los que se hagan sobre el sistema van a ser de signo negativo y los que haga el sistema son de signo positivo. ¿Sí? Entonces, en una ecuación, cuando le digan el trabajo fue más 80 o 80, usted ya sabe que fue un trabajo que realizó el sistema. Pero si es negativo, fue que tocó realizar trabajo sobre el sistema. Caso contrario pasa con el calor. El calor cedido por el sistema es negativo y el calor que se hace sobre el sistema es positivo, o el calor que absorbe el sistema. Y eso nos lleva a, si ustedes se acuerdan, la definición de exergónico y endergónico, ¿se acuerdan? Que absorbe o libera. ¿Se acuerdan los signos cómo eran? Cuando absorbe es positivo, ¿cierto? Como está aquí. Cuando absorbe es positivo y cuando cede es negativo. Y vamos a verlo aquí. Si los reactivos tienen menor energía que los productos, ¿qué pasó? ¿Absorbió o liberó? Aquí, de aquí a acá, hubo absorción o liberación. ¿Qué signo va a tener? Negativo. ¿Qué signo va a tener? Positivo. ¿Positivo? ¿Y qué tipo de reacción va a ser? Exergónica. ¿Está absorbiendo o está liberando? Sí, ¿por qué? Miren la energía que tienen los reactivos. Y miren la energía que tienen los productos. ¿Cómo hizo para llegar aquí y aquí? ¿Liberó o le tocó conseguir? Levanten la mano los que dicen que liberó.
Levanten la mano los que dicen que absorbió. Entonces, a estos compañeros que dicen que liberó, vamos a liberarlos de esa creencia. No puede liberar más energía de la que tiene. Mire, si esto fuera 5 y esto es 10, yo no puedo, si tengo 5 de energía, al final tener 10, ¿sí? Si yo llego con 5.000 pesos, no me puedo ir con 10.000, a no ser que alguien me los preste. Y aquí pasó lo mismo, aquí le prestaron energía o le dieron energía a estos reactivos para llegar a estos productos. Caso contrario a lo que pasa aquí, los reactivos tienen 10 y los productos tienen 5. Significa que liberó esa energía, ¿cierto? Y entonces es un proceso o endergónico o exergónico. Y tenemos el ejemplo de la fotosíntesis para la reacción endergónica, ¿cierto? Los reactivos necesitan energía para obtener unos productos mucho más energéticos. Mientras que en la combustión o la respiración, a partir de unos reactivos se obtienen unos productos, pero se libera energía, ¿cierto? Ahí hay un gasto de energía. ¿La estoy liberando o la estoy consumiendo? Y eso es lo que pasa en este tipo de reacciones como el de la glucosa, donde a partir de dióxido de carbono y agua obtenemos glucosa más oxígeno. Estas dos moléculas, para que se unan, necesitan energía, ¿cierto? Si no se les da energía, no se puede llevar a cabo la reacción química y no obtenemos glucosa. Esta es una reacción endergónica, ¿cierto? En este caso, como en el dibujo de barras, los productos tienen menor energía, miren aquí el contenido energético de las moléculas, tienen menor energía que al final el de la glucosa, ¿cierto? ¿Y de dónde salió la energía? Bueno, en el proceso de la fotosíntesis, ¿cierto? Y a partir de la luz. Y caso contrario, con la reacción inversa. Esa es la combustión, con la combustión, donde el carbono, ¿se acuerdan cuando estábamos mirando la combustión del mechero? ¿Cierto? En el mechero había un combustible, en este caso tenemos carbono más oxígeno, pero esto podría ser un gas, se produce dióxido de carbono y mucha energía, ¿cierto? Cuando quemamos carbón, estamos produciendo mucha energía, ¿cierto? Cuando quemamos el gas, está produciendo mucha energía. Y los productos tienen menos energía que los reactivos, porque la otra energía se liberó en forma de calor, ¿cierto? Se liberó en forma de calor. Esa es la diferencia entonces entre las endergónicas y las exergónicas. ¿Sí quedó claro o queda alguna duda? ¿Es claro la diferencia?